En la diapositiva se presenta una tubería, ¿no? Donde se tiene una bomba, se tiene válvulas, se tiene codos, ¿no? Acá también se tiene otro codo, un motor, que en este caso, cuando hablamos de motor, estamos hablando de una turbina, ¿no? No es el motor de un auto, ¿no? Sino más bien de una turbina, ¿ok? Bien, entonces, la ecuación que nosotros hemos deducido para un flujo ideal, ¿no? Es la ecuación de Bernoulli que se puede aplicar, ¿no es cierto?, en flujo en tuberías. Entonces, la ecuación general de la energía, ¿no?, es una expansión de la ecuación de Bernoulli, que hace posible resolver problemas en los que se presentan pérdidas, ¿no?, que son estas, ¿no? HL son las pérdidas localizadas, ¿no? Y las, ¿no?, se presentan también adiciones, además de pérdidas de energía. Entonces, yo siempre digo, ¿no es cierto?, que la hidráulica, la mecánica de fluidos es siempre pérdidas. Y lo que tiene que el ingeniero es evitar que haya muchas pérdidas para ganar más energía, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando era pequeño, mi mamá me mandaba a la tienda, ¿no es cierto?, a comprar algunas cosas, digamos que pan, ¿no? Y me daba unas monedas y yo iba en el camino, perdía las monedas y llegaba a mi casa con dulces, ¿no? Entonces, en el camino yo perdía las monedas y bueno, no me alcanzaba para comprar lo que me habían mandado y pues compraba lo que a mí me gustaba, ¿no? Ok, entonces, y lo que, bueno, en el recorrido, el fluido igual, por la fricción con las paredes de la tubería, ¿no?, pierde energía. También, o sea, cuando se encuentra con una válvula, ¿no? Hemos visto también, por ejemplo, o sea, flujo a través de orificios, dependiendo del orificio. Entonces, se generan unas fricciones, unas turbulencias, ¿no?, que hacen que la energía caiga. Entonces, acá se generan las pérdidas localizadas, se llaman, ¿no? En compuertas, en válvulas, en codos, pueden haber codos de diferentes ángulos. Acá, por ejemplo, tenemos un ángulo de 90 grados, ¿no? Lo propio acá. Entonces, y acá una turbina, ¿no?, donde el agua cae y hace girar las ruedas de una, como de si nosotros tuviéramos un molino de agua, igual, ¿no? La turbina son paletas que están dentro de una carcasa, entonces el agua no sale, pero dentro de esa carcasa están las paletas donde el chorro de agua va a chocar con cada una de las paletas y hace girar, ¿no? Entonces, al ya salir de acá de la tubería, al entrar ya a un ambiente con atmósfera, o sea, pierde, se rompe la presión, ¿no? Se rompe la presión, pero la fuerza de la velocidad del flujo hace que las turbinas giren, ¿no? Esa energía mecánica, ¿no?, generada por la fuerza del agua, entonces se convierte en energía eléctrica. Como en las bicicletas, ¿no es cierto?, las bobinas, ¿no?, que están pegadas a la rueda de
la bicicleta, entonces hace girar la rueda de la bicicleta, la bobina, y adentro de la bobina se tiene imanes, ¿no es cierto? Y ahí es donde se produce la energía eléctrica, ¿no? Lo mismo ocurre en las centrales hidroeléctricas para generar energía eléctrica, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí tranquilos, ¿no es cierto?, con luz, con energía y también con internet. Entonces, pero en este momento, en las centrales hidroeléctricas, hay gente que está preocupada de que no falle nada. Hay gente que está controlando que el agua sea suficiente en el embalse, ¿no? Que no falle nada, que entre el agua a la turbina y haga girar la turbina, ¿no? Entonces, alguien está controlando eso, ¿no es cierto? Está controlando que no hayan problemas en la casa de máquinas, en la central hidroeléctrica. Ok, entonces, acá pues se pierde energía, pero se gana energía eléctrica. Y acá con una bomba de agua, nosotros lo damos más fuerza, o sea, podemos poner una bomba acá para que vaya con mayor fuerza el agua y pueda subir una gran altura, ¿no? Entonces, y también hay centrales hidroeléctricas de bombeo, o sea, durante la noche se bombea el agua hasta el embalse y cuando se necesita se suelta del embalse y cae el agua para generar energía eléctrica, ¿no? No tenemos ese tipo de centrales acá en Bolivia, pero hay ese tipo de centrales en otros países, ¿no? Entonces, dependiendo del mercado, ¿no?, de energía, de la venta de energía, entonces, Canadá, por ejemplo, o sea, en ciertos horarios le vende energía a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un sistema interconectado. O sea, al mismo tiempo Estados Unidos le puede vender al Canadá esa energía, ¿no? Entonces, justamente el objetivo del gobierno anterior era la exportación de energía eléctrica a los países vecinos. ¿Y saben cuántos megas demanda el Brasil cada año? No, 5.000 megavatios. Nosotros ahora actualmente en Bolivia estamos generando casi 3.000 megavatios. Antes antes del gobierno de Morales, en Bolivia se generaba nada más que 500 megavatios. Por eso que no había energía eléctrica en muchas áreas rurales, no había energía eléctrica en Pando, no había energía eléctrica en el Beni, no había energía eléctrica en Tarija. Ustedes me dirán, pero sí había, ingeniero. Claro, había, pero se generaba con motores a diésel. Entonces, en Pando se tenía motores que funcionaban con diésel en ciertos horarios, o también todo el día, pero tenían muchos problemas. No llegaba por algún motivo el diésel
y se quedaban semanas sin luz, porque el diésel, ¿cómo llegaba a Pando? ¿Hay carreteras a Pando? Sí, por embarcaciones, ¿no? Hasta Albeni, a Guayaramerín, se llegaba con embarcaciones. Fíjense esta imagen, parece un telescopio. Pero es así como se grafica al movimiento de un flujo laminar, ¿no? En capas paralelas. Y en el eje, en el centro de la tubería, ¿no? En el centro de la tubería, la velocidad es mayor. La velocidad es mayor. Entonces, por eso es como la forma de la distribución de la velocidad es una parábola, ¿no? Es una parábola donde la velocidad máxima está en el eje de la tubería. ¿Por qué está en el eje de la tubería? Por la fricción de las paredes. Entonces, cuando el flujo está cerca de las paredes, hay mayor fricción, entonces la velocidad es menor. Entonces, a medida que se va alejando de las paredes, la velocidad aumenta, ¿no? Aumenta. Entonces, cuando se analiza un fluido en una corriente de flujo, es importante determinar el carácter del flujo, o sea, el régimen de flujo. Se muestra una manera de ver al flujo laminar en un conducto circular. Anillos concéntricos de fluido se trasladan siguiendo una trayectoria recta y uniforme. Hay poca mezcla del fluido a través de los límites de capa a capa, conforme el flujo se desplaza por el conducto. Entonces vamos a hablar más adelante qué es la capa límite. ¿Okay? Entonces, como hemos podido observar en el experimento del laboratorio, ¿no? La trayectoria de la tinta, ¿no? Tenía una trayectoria recta y uniforme. Entonces, ese es un flujo laminar. Y eso es lo que justamente hace Reynolds cuando determina los diferentes regímenes de flujo, introduciendo dentro de la tubería de vidrio una corriente de tinta, ¿no? Entonces, cuando se tiene una línea de flujo uniforme, como esta, como la que hemos visto en el experimento, se dice que el flujo está siguiendo un régimen laminar. Y cuando las partículas de esa tinta se mezclan con el fluido dentro de la tubería, entonces empiezan estas partículas a tener un movimiento caótico, ¿no? En su trayectoria. Entonces el flujo se denomina turbulento. Es un movimiento no uniforme de las partículas, de forma desordenada en todas las direcciones. Entonces, ese es un flujo turbulento. ¿Cómo determinamos, entonces, si es un flujo laminar o si es un flujo turbulento? El comportamiento de un fluido, particularmente con respecto a las pérdidas de energía, como les decía, depende bastante de si el flujo es laminar o turbulento. Este número viene de la relación de las fuerzas inerciales, ¿no?
las fuerzas inerciales y las fuerzas de viscosidad. Entonces, las fuerzas inerciales dadas por la velocidad por la densidad y por una longitud característica que en este caso está dada por el diámetro de la tubería, ¿no? Sobre la viscosidad del fluido, ¿no? La viscosidad. Entonces, ¿qué pasa si la viscosidad es grande? ¿Qué pasa con el número de Reynolds? Si la Disminuye, es viscosidad más aumenta, pequeño. El número de Reynolds es menor. ¿correcto? Entonces, si la viscosidad aumenta, el número de Reynolds va a disminuir, ¿no? Entonces, en este caso, las fuerzas viscosas son más importantes que las fuerzas inerciales. ¿Qué pasa si la velocidad aumenta? Si la velocidad aumenta, el número de Reynolds también ha de aumentar, ¿no? Entonces, anótense, cuando el número de Reynolds es menor a 2000, se dice que el régimen es laminar. Aquí en la diapositiva me falta colocar eso. Cuando el número de Reynolds, entonces, cuando el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo es laminar. Es laminar. Entonces, podemos decir también que el número de Reynolds es la relación de la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática del fluido. Entonces, ¿qué es la viscosidad cinemática? Es la densidad sobre la viscosidad, ¿no? Entonces, podemos simplificar a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática del fluido. Ok, entonces, cuando el número de Reynolds ha de ser mayor a 4000, el flujo es turbulento. Número de Reynolds mayor a 4000, el flujo es turbulento. Pero ¿qué pasa entre 2000 y 4000? En transición, ingeniero. Correctamente. Se llama régimen de transición. O sea, es un régimen donde las ecuaciones son, o sea, de hecho no se han determinado las ecuaciones para ese rango de flujo, ¿no? Por eso se le han llamado un rango de transición, un régimen de transición, ¿ok? Entonces tendríamos, si el número de Reynolds es menor a 2000, flujo laminar. Si es mayor a 4000, flujo turbulento. Entonces, a ver, agarren un lápiz, agarren un papel y veamos si tenemos un diámetro de
de 2 pulgadas, si tenemos un diámetro de 2 pulgadas, o un poco más grande, de 4 pulgadas, 4 pulgadas, ¿ah? Y tenemos entonces un caudal fluyendo de 50 litros por segundo. ¿Cuál ha de ser entonces el número de Reynolds? La viscosidad, o sea, cinemática. Entonces, cuando el fluido se mueve, se desarrolla en él una tensión de corte, ¿no? Cuya magnitud depende de la viscosidad del fluido. La tensión de corte, ¿no?, es tau. Tau es entonces tau es igual a mu por el gradiente de la velocidad, ¿no? Y el gradiente de la velocidad es esta pendiente, ¿no? Entonces, el experimento ¿de quién era el experimento? De Newton, ¿no? Entre 2 placas, cuando se mueve la placa superior, entonces empieza a tener estos vectores de velocidad y en sentido contrario los esfuerzos de corte, tau. Entonces, esos esfuerzos de corte dice que son iguales, proporcionales a la variación de esta velocidad, ¿no? Pero para que exista una igualdad de estos esfuerzos de corte y la velocidad, se multiplica por la viscosidad absoluta, ¿no? Por la viscosidad absoluta del fluido. Entonces, a esos fluidos se conocen como también los fluidos newtonianos, ¿no? Los fluidos newtonianos. Ok, entonces vamos a hablar la próxima clase sobre la turbulencia, ¿no? La turbulencia.